Buenas noches. Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerles a todos por estar presentes y a Brian por la clase de hoy. Brian Décima, para los que no lo conocen, es instructor de vuelo, es mecánico de línea A320 y técnico aeronáutico. En la tarde de hoy, tarde-noche, acá es tarde, va a dar performance del avión. Así que Brian, bienvenido, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí le dijo Karen, mi nombre es Brian Décima, soy instructor de vuelo, técnico aeronáutico y mecánico de línea A320. Trabajé 8 años en la TAM, siempre en línea, un tiempito en hangar únicamente. Y la idea de la charla de hoy, yo les voy a dar un poco de lo que es la performance del avión, y el objetivo es, primero que nada, que ustedes conozcan los términos que se utilizan, adquieran, digamos, las herramientas para poder determinar las distancias de despegues, de aterrizaje, en las distintas, digamos, etapas de vuelo. Y lo que más me importa es que ustedes, digamos, incrementen su conciencia situacional al momento de decir, bueno, estas son las condiciones donde yo estoy, y decir el vuelo es seguro o no es seguro de acuerdo a las limitaciones que presente su avión. La modalidad lo voy a hacer de esta manera. Yo les voy a ir compartiendo mi pantalla, digamos, de manera permanente, por un lado, donde va a estar la presentación, y yo les voy a ir explicando acá en la pizarra. Todo lo que yo les muestre en la pizarra y se los explique, va a estar incluido en la presentación de una forma resumida y más bonita, ¿sí? Así que, vamos a decir, es la parte linda como para quien dice tome nota. Así que, por el momento les voy a empezar a compartir la pantalla con lo que es la presentación y lo largamos. Ahí estamos. No sé si alguien me puede confirmar si se ve por un lado mi pantalla y me veo yo. Y se ve. Y se ven las dos, ¿eh? Bien, buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser la performance del avión. A ver, para que quede claro, esto, digamos, los conceptos se aplica tanto a aquella persona que vuela un Cessna 152, el que vuela un King Air, el que está por volar un Lear 45, el que vuela un 737 y demás. O sea, si nosotros no tenemos la base clara de qué es lo que pasa afuera, si nos tenemos que subir al caballo, es muy probable que nos peguemos el palo. Bueno, un poquito de lo que son las normas, ¿sí? Cualquier consulta, digamos, va al chat y al final se modera y las despejamos como para no estar interrumpiendo por ahí demasiado lo que es la presentación, ¿sí? Y bueno, acá un poquito de quién son. Ahora, los objetivos. Adquirir los conocimientos, los conceptos y terminología referente a lo que es la performance de nuestra aeronave, comprender las fuerzas y balances en cada etapa de vuelo, si tengan en cuenta muy presente que no es lo mismo un despegue que un ascenso, que un vuelo en crucero, que un despegue, perdón, que un ascenso de alta performance, que un ascenso tranquilo, vamos a decirlo. Contemplar las variables externas a la aeronave y el riesgo que representan. Esto es sumar al avión lo que hay afuera, ¿sí? Concepto de pista, viento, obstáculos, podemos agregar inclusive presencia de edificios, de aves, al haber hecho un rodaje y ver, uy, mira, hay un perro caminando, también sumar todo ese tipo de, digamos, de peligros o desafíos que se nos pueden llegar a presentar. Saber interpretar y utilizar las tablas brindadas por el fabricante, y la que más me importa a mí, que quiero que es lo que se lleven, es el aumentar la conciencia situacional. Acuérdense, ustedes al ser pilotos toman la decisión y ustedes son responsables de toda la acción que ocurra en el avión y lo que pueda llegar a, digamos, a tener injerencia el avión. O sea, son completamente responsables de eso. ¿Sí? Bueno, primero vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la atmósfera, ¿no? Todos sabemos que la atmósfera es esa capa que envuelve a la Tierra y a lo largo del tiempo, a lo largo de que fue pasando, digamos, la gente, los meteorólogos fueron observando la Tierra, empezaron a ver que las variables cambiaban, ¿no? Dependiendo del día, la temperatura no es lo mismo en invierno que en verano, no es lo mismo que el día que la noche, observaban que la presión bajaba, que la presión subía, que la densidad se modificaba y demás. Entonces se, digamos, estableció o se empezó a utilizar algo que se llama la atmósfera estándar. Que la atmósfera estándar
nos establece ciertos criterios lineales de variación, o mejor dicho, sí, de cambios en los valores de estos parámetros. Para nosotros va a ser importante trabajar con dos parámetros. Uno es la presión y el otro es la temperatura. Entonces, la atmósfera estándar está definida que a 0 pies de elevación, 0 FT, perdón, nuestra temperatura va a ser de 15 grados, es decir, lo que es a nivel del mar. ¿Sí? Todos eso lo sabemos. Y que nuestra presión va a ser de 29,92 pulgadas de mercurio. Entonces, a medida que nosotros vamos ascendiendo, esos valores van disminuyendo. ¿Sí? Vamos a tener 1000 pies, 2000, 3000, 4000, 5000 y así sucesivamente. Ahora, la temperatura desciende 2 grados cada 1000 pies. Es decir, tenemos 15 grados a nivel del mar, a 1000 pies nos vamos a encontrar con una temperatura de 13 grados Celsius. A 2000 una de 11. Y así vamos a ir descontando 2 grados por cada 1000 pies que tengamos en ascenso. Esto claramente, bueno, no se cumple todos los días, pero esto es lo que se considera estándar. Esto fue lo que la sumatoria y los promedios de todas las cuentas que hicieron dio. Y por el lado de la presión tenemos una disminución de 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. ¿Sí? Es decir, a nivel del mar 29,92, 28,92 a 1000 pies, 27,92, 26,92 y 25,92. Bien, ahora la pregunta del millón, y me voy a adelantar quizás un poquito en lo que es la presentación, es el tema de la interpolación. Es decir, ¿qué pasa o qué parámetros voy a tener, por ejemplo, a 1500 pies? ¿Sí? Pura matemática, vamos a obtener la mitad. En este caso yo estoy en mitad de recorrido entre los 1000 y los 2000, lo cual me dice que si la temperatura cada 1000 pies desciende 2 grados, cada 500 va a bajar 1. Entonces yo en este caso tendría 12 grados Celsius, y acá le estaría restando en vez de 1 pulgada, 0,5 de pulgada, lo cual me da un valor de 28,42. ¿Sí? Esto se llama interpolación, pero de todas formas, más adelante lo vamos a ver con el tema de las tablas. Ahora, esto yo personalmente lo he visto muy pocas veces cumplirse. ¿Sí? Quizás uno va a un aeroclub que está, o una pista, un aeropuerto que está literal en la línea de costa, y mira el termómetro y dice, ah, mira, 15 grados, está cumpliendo la temperatura estándar. Pero después mirás el bariómetro y te da que está en 27,0. Decís, che, no me está cumpliendo la presión. Entonces, el avión va a sentirse que opera a una distinta altitud de la cual está. ¿Sí? Porque para que el avión opere según estos criterios, quiere decir que si el avión está a 2000 pies, la temperatura debería ser 11 y debería ser 27,92. ¿Qué pasa si a los 2000 pies esto no se cumple? Es decir, el avión físicamente está ubicado a 2000 pies de elevación, pero quizás la temperatura es de 13 grados y la presión es de 25. Entonces, hay que realizar una serie de pasos para determinar cómo el avión va a sentir que va a estar operando. Entonces, eso nos lleva al primer concepto, que el primer concepto es la presión de altitud. Les voy a pedir por favor que tengan medianamente presente los parámetros que vamos a estar manejando con estas altitudes. Yo igual se los voy a ir cantando. Entonces, la presión de altitud es esa presión en la cual el avión siente que está operando por más que no esté a esa altitud. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, tenemos una
Tenemos el mar y tenemos nuestro avión, que está ubicado en un aeropuerto que tiene una elevación de 1500 pies. ¿Sí? Tenemos el avión ubicado acá, en la pista, listo para salir. En teoría, a 1500 pies, yo debería de tener una temperatura de 12 grados Celsius y una presión de, acá me voy de 29-28, de 28,42 pulgadas de mercurio. Esto sería lo estándar. Pero ¿qué pasa? Ustedes miran el termómetro de su avión, ¿sí? Y se encuentran con que, primero, la temperatura es de 22 grados. Y del informe meteorológico que ustedes sacan del METAR, o hasta inclusive poniendo su altímetro a 1500 pies de elevación, se encuentran con que la presión les está dando un valor de, vamos a decir, 26,7 pulgadas de mercurio. ¿Sí? Es decir, nosotros ya estamos operando fuera de lo estándar para esta altitud. Entonces, lo primero que vamos a determinar es a qué presión nuestro avión cree que está operando. Entonces, la presión de altitud, y ahora más la vamos a ver como PA, se calcula haciendo la diferencia entre 29,92, es decir, la presión estándar a nivel del mar, menos nuestro QNH multiplicado por 1000, más la elevación del terreno. Vamos a llevar esto a números. Nosotros tenemos entonces 29,92, le restamos nuestra presión 26,7, lo vamos a multiplicar por 1000 y le vamos a sumar los 1500 pies que ya tiene nuestro avión de elevación. ¿Bien? Entonces, acá tengo, tengo una diferencia de 3,22. 3,22 por 1000 me da 3220. ¿Sí? Ya hice toda esta cuenta, yo lo multipliqué por 1000. Le sumo los 1500, me está dando 4720 pies. Es decir, que por un simple cálculo de presión, una diferencia de un parámetro no estándar, mi avión siente que está operando a 4720 pies. Ahora, tengo que hacer otra corrección más, que es por temperatura. La estándar debería de ser 12, pero está a 22, está a 10 grados arriba. Entonces yo ahora tengo que calcular algo que se llama densidad de altitud, que es la corrección de la presión de altitud por temperatura no estándar. Si se hubiera dado el caso, mejor dicho, si se da el caso que la temperatura sí se corresponde para ese nivel, es decir, para estos 1500 pies hubiera 12, no es necesario recalcular o ajustar, porque está cumpliendo con la condición de temperatura estándar. Pero como les dije, es muy, muy raro que se cumpla. Bien, entonces, dijimos 4720. Verán que lo voy a anotar por acá. 4720. Entonces lo que ahora vamos a calcular va a ser la densidad de altitud. La densidad de altitud la van a encontrar siempre como dA de density altitude, es la presión de altitud más la diferencia entre la temperatura exterior del aire, es decir, la outside air temperature, menos la temperatura estándar para ese nivel, por 120. Este 120 sale de una constante entre la diferencia de cambio de temperatura entre el gradiente adiabático seco y el gradiente adiabático húmedo. Pero para no complicarnos demasiado, esto es una constante por la cual vamos a multiplicar esta diferencia de temperatura.
Entonces, teníamos 4.720 pies y tenemos que sumar la diferencia. Outside air temperature, 22 grados. La estándar sería 12 y eso por 120. Bueno, acá tenemos una diferencia de 10, nos queda 100, nos queda 120 por 10, son 1200. Entonces, nos queda que la densidad de altitud va a ser de 5920 pies. Entonces, fíjense cómo nuestro avión pasó de estar ubicado físicamente a 1500 pies a sentir que está operando casi a 6000, ¿sí? Casi 4500 pies más arriba, por una simple diferencia de temperatura y de presión. Ahora, noten esto. El cambio más importante en altitud vino dado, fíjense, por la presión. Porque la presión me dio 4.720 contra 1.500. Es decir, estamos hablando casi de 3.200 pies de diferencia. Y la diferencia que hay entre la corrección por temperatura a la corrección por presión es de 1.300, menos de 1.300 pies o 1.200 pies únicamente. Es decir, que la presión es la que más afecta la performance del avión. Por eso cuando ustedes vayan a las tablas de performance, tanto como para despegue, tiempos de crucero, tiempos de ascenso y demás, siempre se van a encontrar con que es presión de altitud, lo que se le dice press alt, siempre es pressure altitude, porque es la que más modifica la performance del avión. Y después se hace la corrección por temperatura. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que es el interminable triángulo amoroso que hay en la aeronáutica, que viene dado por tres variables de nuestra atmósfera. ¿Sí? Esas variables son la densidad, la presión y la temperatura. Tienen la densidad por la letra griega ρ, vamos a poner la temperatura y vamos a poner la presión. Hay una estrecha relación entre estos tres. Uno no puede modificar uno, no puede alterar uno sin que el otro se vea afectado. Es como la estructura de un triángulo. Yo no puedo acortar un lado de un triángulo sin efectivamente estirar otro. Imaginen esto como ejemplo una gelatina. Ustedes van al supermercado, van al almacén de barrio, compran una gelatina, echan el polvo, el agua, la preparan y les queda en un bowl algo líquido. ¿Sí? Si yo suelto este fibrón en ese líquido, la gelatina, el fibrón efectivamente se ve hasta el fondo del bowl. Ahora, ¿qué pasa si yo esa gelatina voy y la pongo en la heladera? La dejo un rato y después la saco. Va a estar ya un poco más pesadita o más densa, como quien dice. Si yo le suelto después el fibrón, ese fibrón no se va a hundir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al meterlo yo en la heladera, lo que hice, le empecé a bajar la temperatura a ese fluido. Que, tema aparte, cuando hablo de fluidos, acuérdense que un fluido puede ser tanto un gas como un líquido. ¿Sí? Un fluido no tiene que ser exclusivamente algo que fluye, ¿no? Que es líquido. Entonces, si yo bajo la temperatura, mi densidad va a aumentar. ¿Sí? Ahora, yo saqué esa gelatina de la heladera, la dejo al rayo del sol, va a empezar a levantar temperatura, es decir, bueno, la temperatura va a subir, y esa gelatina se va a derretir, básicamente, va a volver a transformarse en líquido. Es decir, que esa densidad va a bajar. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre temperatura y densidad. A mayor temperatura, menor densidad. ¿Sí? Ahora, vamos a establecer una relación entre lo que es la presión y la densidad. Y para esto quiero que imaginen, ¿vieron el inflador de la bici? El inflador de la bici tienen por un lado donde ustedes tiran hacia atrás un pistón y luego vuelven hacia adelante. ¿Les ha pasado de que ustedes a veces ponen el dedo en lo que es la salida del aire y quieren comprimir y quieren hacer avanzar el pistón y les cuesta un poco más?
Entonces, llevándolo por ahí un poquito más al plano, ¿no? Y para fomentar la imaginación, vamos a ver si este dibujo sale. Vamos a imaginar como que esta parte, ¿sí? Es el límite del aire, ¿no? Este es un volumen, vamos a decir, alfa. Dentro de este volumen alfa hay 10 partículas de aire, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, tienen una densidad de, vamos a dar un valor de 1. ¿Qué pasa si yo hago descender este pistón por acá y lo ubico en esta nueva posición de acá? Vamos a nombrar esta altura, vamos a decir que es alfa sobre 2, es decir, yo reduje a la mitad el espacio que tenía. Esas 10 partículas de aire no se pueden escapar. Yo les fui sacando espacio, entonces se tuvieron que amontonar un poquito más. Es decir, quedaron más juntas. Aumentó su densidad. ¿Por qué? Porque están más juntas. Entonces vamos a decir que pasó de ser 1 a 2. Si yo ahora saco este pistón, es decir, aumento este volumen, quizás por decir aumento a 2 veces alfa, es decir, que quizás prolongo inclusive más el tamaño de este recipiente, las partículas lo van a querer llenar. Siempre va a haber 10 partículas. Pero ¿qué pasa? La distancia entre partícula y partícula va a ser aún mayor. Entonces, esa densidad va a bajar. Entonces, esa es la relación que existe entre presión y densidad. Si yo aumento la presión, la densidad aumenta también. Si yo bajo la presión, es decir, retiro, mi densidad disminuye también. ¿Por qué? Porque se expanden más, las partículas se separan más. ¿Sí? Y bueno, me queda establecer la relación que tenemos entre siempre el tercero en discordia, el pata de lana o la pata de lana, como más le guste llamarlo, que va a ser la temperatura con la presión. ¿Sí? El mejor ejemplo que les puedo dar para esto es cuando ponen a hervir agua, cuando ponen a calentar la pava para el mate. ¿Qué pasa? Ustedes ponen su pavita, ¿no? Y ponen el fuego al máximo. Bueno, vamos a recurrir a nuestro niño interior y vamos a imaginar que esto es una pava bonita, ¿no? Y tenemos por un lado el agua, acá adentro, y acá abajo tenemos la llama. ¿Sí? Estamos con el fuego al máximo. El agua va a empezar a tomar energía por parte del fuego. ¿Sí? Acuérdense que la energía siempre se transforma, la energía nunca se pierde. Y las moléculas de agua se van a empezar a poner rabiosas, por así decirlo. Van a querer salir, van a querer escapar, van a estar revolucionadas. Al estar confinadas por el espacio físico de la pava, cada vez va a haber más moléculas de agua, de vapor de agua, mejor dicho, revoloteando por acá arriba. ¿Sí? Esas moléculas va a haber que haber más, va a haber más, va a haber más, y la presión acá va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo más cosas en un espacio en el cual no da más. ¿Sí? No es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí se me hierve el agua, si a mí se me pasa el agua al mate, la tapa de la pava va a empezar a saltar. Así, ¿vieron las ollas de presión que sirven cuando el agua ya está? Funciona bajo el mismo principio. Está calibrado para que cuando llegue a cierta presión, de acuerdo a la temperatura del agua, sirve. Ahora, si yo vengo y bajo el fuego, es decir, reduzco la temperatura, esa tapa de la pava quizás sí siga tambaleando un poquito, porque ya está, porque ya pasé el límite, el agua ya está hervida, pero no va a tambalear tanto. ¿Sí? Entonces, mientras más temperatura tengo, más presión voy a tener. Mientras menos temperatura tengo, menor presión voy a tener. ¿Sí? Esa es la relación que existe. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el avión? ¿Qué tiene que ver esto con la performance? La aeronáutica desde la más minúscula, es como el efecto mariposa, ¿no? El quedo de la mariposa en Hong Kong tiene
puede desencadenar un tsunami en San Francisco. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué nos importa esto a nosotros? Porque nosotros nos movemos en el aire, ¿sí? El aire que tiene, o mejor dicho, la atmósfera. Tiene una temperatura, tiene una presión y tiene una densidad. ¿Y por qué me importa a mí? Porque la densidad es uno de los factores dentro de la ecuación de sustentación, ¿sí? Acuérdense que la sustentación era un medio, L es un medio de ρ por la velocidad al cuadrado por la superficie al lado por el CL. Entonces, si yo me tengo que volver al triángulo amoroso, cualquier cambio que yo haga entre la presión y la temperatura va a ver afectada directamente la densidad. Y por consiguiente, si la densidad aumenta, mi sustentación va a aumentar, porque esto es una multiplicación. Si la densidad baja, mi sustentación va a bajar. Y esto aplica tanto como para la sustentación, como para la tracción de la hélice, como para la diferencia del dPr de un motor a reacción, ¿sí? Aplican absolutamente todo. Bueno, ahora vamos a ver ahí en la presentación, un poquito más bonito, están inclusive los parámetros de cómo es que van cambiando. Entonces, la atmósfera tipo o estándar, es conocida como ISA, International Standard Atmosphere, es una atmósfera hipotética en base a los parámetros medios, cuyos valores constantes más importantes son la presión, estándar a nivel del mar, 29,92, con una disminución de 1 pulgada cada 1000 pies. A ver, por un tema de equivalencias, una 29,92 son 1013 hectopascales, y también pueden ser 760 milímetros de mercurio desplazado, ¿no? Y después tenemos la temperatura, que son 15 grados Celsius a nivel del mar o 59 Fahrenheit. Mi recomendación, por facilidad de cuentas, trabajemos siempre con pulgadas de mercurio y con grados Celsius, porque inclusive el grado Celsius, digamos, crece, es lineal, es una escala lineal, el Fahrenheit es una escala media cuadrática, entonces es difícil hacer las conversiones. Entonces, por un lado tenemos presión de altitud, que es cualquier indicación en su altímetro siempre que el mismo esté calibrado a la ventanilla de la presión estándar de 29,92. Es decir, yo agarro, voy en avión, me siento a 3000 pies y pongo 29,92, y en vez de leer 3000, me lee 4200, significa que la presión de altitud en ese preciso momento es de 4200. ¿Por qué les expliqué cómo calcularlo? Porque en el examen no los van a sentar en el avión y les van a decir calculame la presión de altitud con el altímetro. Te van a decir, haceme la cuenta, o mismo cuando hacen sus tablas, ustedes van a estar, digamos, yendo al altímetro a ponerlo. ¿Sí? ¿Y cómo se determina? Es 29,92 menos el QNH que tiene en el momento, multiplicado por 1000, más la elevación del terreno. Y ahora sigue nuestra próxima corrección, que era la densidad de altitud. ¿Sí? La densidad de altitud es la corrección de la altitud de presión por efectos de una temperatura no estándar. ¿Sí? Acuérdense que si la temperatura es estándar no tienen que tocar absolutamente nada. ¿Y cómo se determina? Es la presión de altitud más la diferencia entre la outside air temperature menos la temperatura estándar multiplicado por 120. ¿Sí? Perdón, estaba toqueteando ahí la pantalla. Entonces, acá tenemos nuestro triángulo amoroso. ¿Sí? Con un aumento de presión, la densidad aumenta, siempre a temperatura constante. Y con un aumento de temperatura, la densidad baja, a presión constante. De ambas variables, aquellas que afectan más, que afecta en mayor medida al vuelo, es la presión. Vieron que yo les mostré que la diferencia entre lo que es la presión de altitud y densidad, uno me lo había modificado casi 3000 y pico de pies y el otro apenas 1200. La presión es la que más, digamos, nos va a afectar. Entonces, bueno, vamos directamente a lo que es la presentación, la performance de un avión. O sea, cuando uno habla de la performance de un avión o un helicóptero, es la capacidad de realizar, o mejor dicho, de mantenerse dentro de ciertos parámetros para los cuales fue diseñado, ¿no? A mí, por ejemplo, me va a interesar la capacidad o la performance de un avión para aterrizar en una pista corta si lo quiero volar, por ejemplo, en África, ¿sí? Donde tengo pistas no preparadas, donde seguramente va a llover, donde hace mucho calor, o si quiero ir a volar a Alaska y hacer el famoso bush flying, me va a interesar que el avión sea liviano, que pueda despegar en una distancia corta. Ahora, si yo soy Bombardier y fabrico aviones ejecutivos para
la persona que opera el negocio, si quiere llegar rápido y el tiempo es dinero, me va a interesar que el avión vaya rápido, alto y que sea económico. O sea, entonces, la performance del avión es cumplir con ciertas características. Ahora, vieron que yo les dije que lo que es la densidad alteraba, o mejor dicho, digamos, influía directamente sobre lo que es la sustentación del avión y lo que son el resto de por ahí la tracción en la hélice y demás. Donde más me va a importar también la performance va a ser para la parte del ascenso. ¿Por qué? Porque acuérdense que volar es meter algo, lo cual no está pensado, es ir a pelear contra las leyes de la gravedad. Yo necesito mantenerme arriba, necesito subir, necesito estar volando. Entonces, yo necesito tener todo a mi favor para vencerlo. Entonces, el avión. ¿Por qué asciende el avión? Nosotros sabemos que las fuerzas que actúan en el avión, vamos a ir por ahí un poquito, son 4. Que en realidad no son 4, pero nos enseñaron que sí. Por un lado tenemos hacia adelante lo que es la tracción, tenemos la sustentación, tenemos el peso y tenemos la resistencia, ¿sí? Lift, drag, thrust y weight. Si este avión tiene un peso de 3.000 libras o 1.500 kilos aproximadamente, para que esto suba significa que mi sustentación o la fuerza que va hacia arriba tiene que ser de al menos de 3.001 libras. Pero, ¿qué pasa si les digo que eso no es tan verdad? ¿Por qué? El avión puede ascender por 2 motivos. Uno es el exceso de potencia, ¿sí? Para la condición en la cual está, que va a depender del motor y la altitud a la cual esté operando el avión. Y el otro es hacer un cambio de energía cinética por energía potencial. La energía cinética es la que tiene el avión al desplazarse en el fluido. Y la energía potencial es el cambio de elevación, o mejor dicho, de altitud, multiplicado la masa del avión. Y vieron que yo les dije que la energía no se pierde nunca, la energía siempre se transforma. Vamos a citar acá, por ejemplo, la energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, el avión nunca va a perder su energía total. Lo único que va a hacer, va a decir, bueno, toma, te doy un poquito de acá, pero te saco de acá. Entonces terminamos siempre estando la misma, hermano. Entonces, la energía cinética viene dada, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, siempre que hablamos de energía cinética, estamos hablando de velocidad. Fíjense que también está al cuadrado, lo que implica que un pequeño cambio en la velocidad me repercute de forma muy grande en toda esta multiplicación. Y la energía potencial es el peso o la masa, dependiendo bajo qué ley newtoniana lo encuadremos, multiplicado la altura. Que quizás yo lo que quiero hacer es ganar esta altura. Sí, a ver, cuando ustedes despegan, están ascendiendo por un exceso de potencia. Pero quiero que se imaginen que están en crucero volando quizás a 6.000 pies y ven que su altímetro pasó a estar en 5.900. Vienen volando ya seteado. Ustedes no van a hacer el famoso altitud-potencia centrado para ganar 100 pies o para, mejor dicho, corregir 100 pies. Simplemente lo único que van a hacer, van a llamar el avión, van a cambiar la trayectoria de vuelo y van a ascender esos pies y se van a nivelar. ¿Qué hicieron ahí? Ahí hicieron ese cambio de la energía cinética, es decir, le sacaron un poquito de velocidad para ganar esa altura y recuperar esos 100 pies que perdieron. De todas formas, ahora nos vamos a ver a lo que son las curvas de potencia, que es potencia disponible y potencia necesaria, que es lo que va a decir si el avión puede subir o no puede subir. Pero quiero que tengan presente que el avión también puede ascender por esto. Así que son correcciones que ustedes pueden llegar a realizar y ocurren. Entonces, la capacidad de ascenso, de un avión de ascender viene dada por 2 factores. Exceso de potencia disponible y cambio de energía cinética por potencial. El ángulo de ascenso de un avión puede alcanzar
que puede alcanzar en función del peso depende de la diferencia entre la resistencia y el excedente de potencia. Esta mayor diferencia ocurre cuando volamos apenas por encima de la velocidad de pérdida. Y en caso de querer salvar un obstáculo, obtendremos el máximo ángulo de ascenso a una velocidad muy próxima a la de despegue. Entonces, ¿qué me quiere decir con todo esto, Brian? Ahora nos vamos a poner un poquito más matemáticos, vamos a ir un poquito más a lo que son gráficas y lo que es el desempeño de la aeronave. Entonces, con lo primero que vamos a arrancar, y que es un concepto que la verdad es sumamente importante, que es el tema de la resistencia en el avión, ¿sí? Cómo la resistencia varía en función de la velocidad. Entonces vamos a arrancar con una gráfica así, donde por un lado vamos a tener la resistencia y por el otro lado vamos a tener la velocidad, speed. Ahora, como ustedes sabrán, en el avión vamos a encontrar dos tipos de resistencia, la resistencia inducida y la resistencia parásita. La resistencia inducida es el precio de volar, es decir, que si el avión vuela, sí o sí va a estar generando resistencia inducida. Y la resistencia parásita es todo aquello que no me ayuda al vuelo, es decir, que inclusive me lo empeora. La resistencia parásita está dividida en tres tipos de resistencia. La resistencia de interferencia, la resistencia de superficie y la interferencia de fricción. Sí, digo bien. Interferencia en los ángulos, superficie y fricción. Sí. Bueno, no me voy a explayar mucho en cuál es cada una porque si no nos vamos por las ramas. ¿Qué es lo importante? Que la resistencia inducida disminuye con la velocidad, mientras que la resistencia parásita aumenta. Ahora, fíjense que nosotros, bueno, perdón, después de todo esto tenemos dos curvas. Matemáticamente, o mejor dicho, algebraicamente, hacemos un promedio y obtenemos lo que es la resistencia total, que nos da una especie de curva así. Entonces tenemos resistencia total, resistencia parásita y la resistencia inducida. ¿Sí? Inducida. Ahora, fíjense en esto. Las curvas, o mejor dicho, la curva de resistencia total, tiene una panza, un punto bajo, donde en mi escala de resistencia va a ser la mínima. Vamos a ponerle un valor numérico, vamos a decir que es 3. Y viene dada a una velocidad en particular. Vamos a decir 70 nudos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acelero, ¿sí? Me voy a 80 nudos, vamos a decir acá, subo, mi resistencia va a ser de 3.5, es decir, va a ser mayor. Si yo desacelero, me vengo a 60 nudos, por acá, mi resistencia también va a ser de 3.5, o sea, ¿qué está pasando? Hay una sola velocidad, la cual a mí me va a permitir tener un mínimo de resistencia al avance. Este mínimo de resistencia al avance se conoce como EDD, que es la relación entre lo que es el lift, la sustentación, y la resistencia, el drag. ¿Vieron cuando ustedes salen a volar y su instructor les dice, tengan siempre presente la velocidad de mejor planeo, la velocidad de mejor planeo? Esta es la velocidad de mejor planeo. Más rápido van a llegar menos lejos. Más lento van a llegar menos lejos inclusive, porque esto es lo que a ustedes les permite avanzar sin nada que los frene. Bien. Ahora, vamos a quedarnos con esta parte de la gráfica, ¿sí? Con la resistencia total. Y vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con potencia y ascensos. Siempre acordémonos que el punto más bajo de esta curva se llama entonces LD. Y acá, en el eje vertical de las abscisas, vamos a cambiar la resistencia y vamos a poner el valor de potencia, ¿sí? Porque ustedes saben que si ustedes no aceleran, eventualmente el avión va a frenar o se va a caer. Y vamos a dibujar
un límite de potencia. ¿Cuál va a ser el límite de potencia? El 100% que nuestro avión puede llegar a brindarnos. La curva es más o menos de esta forma, así media cruzadita. Y para dibujar efectivamente esta curva de resistencia, tendríamos que dibujar algo que comienza por acá abajo y hace esto. Son de este tipo las gráficas. ¿Dónde? En azul voy a tener la potencia disponible. Y en verde voy a tener la potencia requerida para esa velocidad. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, P requerida. P rec. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero volar a, no sé, vamos a decir, 90 nudos, voy a necesitar una potencia del orden del 30%. ¿Sí? Si yo quiero volar a 100 nudos, voy a necesitar una potencia del orden del 50%. ¿Se acuerdan que yo les dije que la parte baja de la curva era el LD? Vamos a decir que el LD está a 60 nudos. Y yo voy a requerir, vamos a dar un número, 20% de potencia. Fíjense en una cosa. Hay cierto espacio entre estas dos curvas. Ese espacio que hay entre las curvas es lo que, según la velocidad que ustedes lleven, van a tener de remanente para ascender. Entonces, este espacio, estamos hablando del exceso de potencia. ¿Sí? Es decir, que si yo vengo volando a 90 nudos y quiero ascender, o quiero, acuérdense que siempre se asciende por el exceso de potencia, quiero ir más alto, tengo con qué subir. ¿Sí? Tengo una intensidad con la cual subir. ¿Y dónde se va a dar esa mayor intensidad? En el punto de menor resistencia, en la parte más baja de la curva, en el LD. ¿Ven? De acá hasta acá arriba. Que, oh casualidad, si ustedes agarran un manual de los aviones y se ponen a repasar sus velocidades, la velocidad BI, que es la de mejor régimen de ascenso, está, por decir, si no coincide de forma perfecta, con la velocidad de menor resistencia. ¿Sí? Ustedes salen a hablar un Cessna, le dicen ascender a 60. Se quedan sin motor, les dicen perfilarlo a 60. Es el LD suele coincidir con BI, que es la velocidad que más rate de ascenso le vas a dar. Esto mírenlo como si fuese vertical speed, ¿sí? La tasa de ascenso. Ahora, bueno, vamos a limpiar quizás un poquito todas estas líneas punteadas que hay por acá, porque si no nos vamos a volver locos. Fíjense en una cosa. Esta curva de potencia nos lleva a otro concepto importante que como pilotos la verdad deberíamos tenerlo presente, porque es lo que puede hacer que, mejor dicho, lo que nos va a evitar que nos comamos el piso cuando no queremos. Vamos a establecer primero un límite. Este límite que tengo acá va a coincidir con el límite de la pérdida aerodinámica con potencia. Vamos a darle un número, 30 nudos. ¿Sí? A ustedes les ha pasado que están volando con potencia, suben el avión y están full power. En realidad no hacen full power, pero están con un grado de potencia. Pero full potencia, ustedes estarían volando a una velocidad muy baja con una alta potencia. ¿Sí? Fíjense en dónde estamos acá arriba de la gráfica. Y acá vamos a establecer otra zona dividiendo la potencia, o mejor dicho, la gráfica de potencia disponible en dos zonas. Una es la región de comando normal, vamos a decirle. ¿Sí? Normal command. Y la otra es la de el reverse command, el comando inverso,
que cuando escuchen el concepto de comando inverso no tiene absolutamente nada que ver con el mando, ¿sí? Tiene que ver con un tema de potencia, ¿sí? Reverse command. Ahora, analicen esto. Cuando ustedes operan por delante de una velocidad ND, es decir, por encima de la mínima de resistencia, mayor velocidad requiere mayor potencia, ¿sí? Fíjense que a medida que va subiendo esta gráfica, más velocidad, mayor potencia. Cuando ustedes operan por detrás del LD, ocurre lo inverso. Ustedes, para una menor velocidad, requieren más potencia, ¿sí? Imagínense cuando están haciendo cuando se están recuperando una pérdida, ¿sí? Ustedes están con toda la potencia aplicada y su velocidad es bajísima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ir ganando velocidad y van a ir necesitando cada vez menos potencia para desarrollar una velocidad más alta. ¿Sí? ¿Se comprende? Yo vengo full power de potencia. Quiero tener esta velocidad de 40. Bueno, ¿cuánto voy a necesitar? 30. Quiero desarrollar acá 45. Bueno, ¿cuánto voy a necesitar? 25. Estoy yendo más rápido, pero en realidad necesito menos potencia. ¿Se comprende? Esta es la región de comando inverso, que sinceramente no es la óptima para operar. ¿Por qué no es la óptima para operar? Ustedes se están aproximando, ¿sí? Y si ustedes se están aproximando por detrás de LD, en el momento en el cual ustedes dan potencia, no van a ascender, van a ganar velocidad. Una vez que pasen esta velocidad, recién ahí van a ascender. Entonces, ¿qué pasó entre ese tiempo que ustedes dijeron, uy, bueno, quiero abortar el aterrizaje? Dieron potencia, el avión no subió, el avión aceleró. Perdieron altitud, aceleraron, cruzaron en LD y recién ahí van a empezar a subir. Ahora, vamos a establecer los límites de la curva. Donde se cruzan estas dos gráficas es la velocidad máxima que va a desarrollar el avión full power, no la máxima estructural, ¿sí? Full power. Vieron que yo les dije que el avión ascendía por un exceso de potencia o por un cambio de velocidad de energía cinética por potencial. Si ustedes están acá full acelerador y están, por decir, volando a 110 nudos, no van a poder hacer nunca un ascenso a 110 nudos. Jamás. Por más que estén full potencia. No les va a dar. Van a llamar el avión, van a perder velocidad y recién ahí van a ascender. Pero no van a poder realizar jamás un ascenso a 110 nudos, en este caso, ¿no? Caso contrario, nos venimos a la otra, al límite de la pérdida. El avión, 30 nudos, full potencia, acá arriba. Bueno, esto no vamos a decir full potencia, vamos a establecer acá el valor alto, vamos a ponerle 40% de potencia, acá. Van a estar con todo el motor adelante, toda la potencia, con el avión colgado a 30 nudos, el avión no va a ascender, el avión simplemente va a hacer esto. Ustedes para ascender van a tener que bajar el ángulo de ataque, es decir, reducir su resistencia y ir aumentando su velocidad, para después, una vez pasado este punto, poder ascender. Si no, no van a ascender nunca. Esto es la relación que hay entre la resistencia, el LD y la zona de comando inverso. Y acuérdense, el avión asciende por exceso de potencia o por un cambio de energía cinética. ¿Sí? Eso es lo que más o menos nos decía ahí la presentación, y ahora vamos a verlo un poquito más claro. Ahora, otro factor, lo que nos va a joder siempre, va a ser el peso. ¿Sí? Dijimos que la sustentación es un medio de la velocidad al cuadrado por la superficie alar por el CL. Lo que quiere decir que para que el avión suba, la sustentación va a tener que ser al menos en una unidad mayor al peso. ¿Qué pasa si mi avión cada vez es más pesado? Bueno, necesito aumentar esa sustentación. ¿Y cómo la puedo aumentar? Jugando con alguno de estos parámetros. Y por lo general, mejor dicho, por lo general no, o sea,
la más eficiente, es hacerlo con un aumento de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad está al cuadrado. Cualquier cambio mínimo en la velocidad me repercute, digamos, 4 veces más en la sustentación. O sea, duplicar la velocidad aerodinámica implica tener 4 veces más sustentación. Entonces, vieron que yo les había hecho esas curvas, mejor dicho, cómo avanzaba la resistencia inducida con la resistencia parásita. Dijimos que vamos a tener una que hacía esto, otra que hacía esto, y el LD nos daba, que siempre acuérdense en la intersección de las dos resistencias, nos daba 60. ¿Qué pasa si yo aumento el peso? Si yo aumento el peso, esas curvas se desplazan. ¿Sí? Voy a tener una curva acá, y voy a tener otra curva acá. Entonces, mi LD pasó a ser de 75. Un aumento en el peso implica un aumento en el LD. ¿Por qué? Porque simplemente la curva se desplaza porque necesito más velocidad para soportar un mayor peso. Uy, me estoy quedando sin bata, perdón. Entonces el peso es algo que nos complica en el sentido, digamos, de performance. Si nosotros también, acuérdense, lo llevamos a la curva que yo les dibujé recién de potencia disponible con potencia necesaria, voy a tener menos remanente para subir mientras más peso tenga, porque más fuerza voy a tener que vencer. Entonces, el factor que más va a condicionar esta característica va a ser el peso. Aumentar el peso desencadena un efecto dominó cuya última ficha se desploma sobre la tasa de ascenso. El aumento en la altitud y por consiguiente disminución en la densidad afecta el ascenso de la aeronave. Cuando las curvas de potencia necesaria y potencia disponible se cruzan, se determina el techo absoluto operativo. El punto en el cual la tasa de ascenso no supera los 1000 pies por minuto se lo conoce como techo de servicio. ¿Sí? Ven que las curvas se cruzaban por ahí arriba, eso también me determina el techo máximo del avión. Bueno, esperemos que vengan hasta ahí. Ahora vamos a hablar de lo que es la performance del alcance del avión, ¿no? Cuando ustedes agarran los manuales de vuelo de su avión o lo que vayan a volar, se van a encontrar siempre con dos palabritas. Una es range y la otra es endurance. El range es en función de la distancia, es decir, qué tan lejos puede llegar nuestro avión. ¿Sí? Distancia. Y endurance es cuánto tiempo nuestro avión puede estar volando, siempre hablando con tanque lleno, ¿no? Ahora, el range lo voy a lograr siempre volando a LD, porque estoy volando a la velocidad de menor resistencia, es decir, voy a llegar más lejos por la menor pérdida vertical de altura. Y el endurance lo voy a encontrar donde el consumo del motor sea el más bajo. ¿Sí? Supongamos que para volar un LD yo tengo que poner 35% de la potencia, por decir un número. Y ese 35% de la potencia implica un consumo de 20 litros la hora. ¿Sí? Cuando yo necesito estar más tiempo en la hora, yo lo que necesito bajar es este numerito. Entonces, en vez de usar 35% de potencia, quizás voy a usar 25%. Y si pongo 25% de potencia, quizás yo esté consumiendo 15 litros la hora. Entonces, ¿en qué cambia? Acá estoy volando al LD. Acá estoy volando por detrás del LD, es decir, estoy volando más lento. Si el LD eran 60 nudos, yo acá quizás esté volando a 50. ¿Voy a permanecer más tiempo en el aire? Sí, efectivamente, porque estoy gastando menos. Pero al estar volando por detrás del LD, voy a llegar menos lejos. Esa es la diferencia entre range y endurance. Entonces, vamos a la presentación. Entonces,
Esperen que no puedo leer esto. Ahí estamos. Cuanto más lejos pueda volar un avión usando el menor combustible posible, más eficiente será en cuanto al alcance. Recordemos que cuando hablamos de alcance nos referimos a distancia, y cuando hablamos de autonomía, a tiempo en el aire. ¿Sí? Esto es alcance, esto es autonomía. Para obtener la mayor autonomía, el avión debe consumir la menor cantidad de combustible por milla recorrida, es decir, tengo que bajar lo que el motor está consumiendo. Y el mayor alcance será obtenido a la velocidad de menor resistencia. Cualquier velocidad por encima o por debajo de la misma reducirá este valor. Y este valor depende directamente del peso de la aeronave. ¿Por qué depende del peso de la aeronave? Porque mientras más pesado sea el avión, mayor sustentación va a necesitar y las curvas de LD se adelantan. ¿Sí? Es lo que les dibujé hace 2 segunditos. Entonces, ahí viene la pregunta. Dicen, bueno, entonces, ¿por qué no todos los aviones operan al LD? Que sería lo más económico, sería lo más barato y sería lo más lógico. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también, si querés llegar de acá a Mar del Plata volando en el LD, de Buenos Aires a Mar del Plata, quizás vas a estar tardando 4 horas, 4 horas y media. Cuando vos en realidad lo que haces es sacrificar un poco de ese range, de ese alcance, en beneficio de otros parámetros, como desarrollar más velocidad, y por consiguiente desarrollar más velocidad, menos tiempo. Termina siendo más atractivo para el pasajero, ¿no? Más cómodo para el piloto, inclusive, menos tiempo en el aire y demás. ¿Sí? Ese es otro de los trueques que se hace en la aeronáutica. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que yo les dije que el LD iba cambiando, o mejor dicho, se desplazaba en función del peso. El único peso, a menos que tengamos un piloto loco y empiece a tirar gente por el ala o tire los equipajes, lo único que vamos perdiendo nosotros de peso es el combustible. Hablando en un Cessna 152, en un 172, en un ARC y demás, no es tan notorio el efecto, ¿no?, de lo que es la pérdida de combustible. Ahora, si hablamos de un 767, que de 6 a Miami te consume más o menos 45.000 kilos de combustible, los números te cambiaron un poquito. Entonces, a medida que el avión se me va alivianando, yo necesito ir bajando ese ángulo de ataque, o mostrando menos al viento con qué frenarme, y mi LD se va modificando. Esto, a ver, en aviones chicos implica estar haciendo cambios en la actitud y en sentidos de potencia de manera constante. Entonces, a fines prácticos, despegaste, te nivelaste en crucero, y habrán notado que en vuelos largos tienen que ir corrigiendo el trim y que el pitch del avión cada vez va siendo más bajo. Eso es porque tienen menos peso, tienen que sustentar menos para la misma velocidad, mejor dicho, tener un menor ángulo de ataque para la misma velocidad. ¿Sí? Este efecto no es tan notorio en las aeronaves de pequeño porte, pero sí, de todas formas, se quisiera mantener siempre el alcance óptimo, es decir, el LD, el piloto debe realizar ajustes en estos valores para lograrlo. Aeronaves con un motor alternativo experimentan un aumento en su alcance solo si se varía el consumo de combustible en relación a la potencia requerida, para mantener una velocidad. La única gran diferencia es el incremento de la TAS, que la TAS es el True Airspeed, que ahora lo vamos a ver cuando veamos las velocidades de performance. Ahora, les voy a mostrar lo que es el comando inverso, que ya se lo expliqué, y acuérdense, no tiene absolutamente nada que ver con el choke o con el sidekick. ¿Sí? Ahí tenemos la curva del LD, donde en rojo tenemos la parásita, en verde tenemos la inducida, y en azul tenemos la resistencia total. Todo lo que está por detrás, y acuérdense, por detrás del LD, es estar operando en la zona de comando inverso, donde un aumento en la potencia no va a implicar un aumento en la tasa de ascenso. ¿Sí? Yo, para volar a una velocidad menos lenta, voy a necesitar más potencia. Y por delante de la curva, para volar a una velocidad más alta, voy a necesitar más potencia. ¿Sí? Ojo con eso. Es el peligro del LD. Relacionado a la velocidad mínima, para mantener el vuelo nivelado con la potencia requerida, obtenemos un gráfico que nos ubica en el LD. Por encima de esta velocidad, una mayor velocidad requiere mayor potencia, mientras que una menor lo contrario, ¿sí? Es decir, menos potencia. ¿Vos decís cómo es eso posible? Con esa gráfica. Ahí está explicado. Entonces, volando por detrás del punto LD, una velocidad mayor requiere una configuración de potencia menor,
mientras que una velocidad menor requiere una potencia mayor. ¿Sí? Después cualquier cosa, si hay dudas con el EBD, me lo explican. Me lo preguntan, perdón. Bueno, vamos a los factores externos, la pista. ¿Sí? ¿Dónde nos vamos a estar moviendo? En la pista vamos a encontrar tres principales factores que nos van a interesar o que nos van a modificar inclusive dentro de lo que son las tablas de performance. El primero con el que se van a encontrar va a ser con la superficie. No es lo mismo rodar sobre pasto seco, rodar sobre pasto largo y mojado, rodar sobre asfalto, rodar sobre hielo. Eso nos va a generar una resistencia, mejor dicho, una fricción distinta. Acuérdense que el caucho, si nosotros lo llevamos le hacemos zoom por 10.000, ¿sí? Este es el caucho, este es el pavimento, nosotros hacemos zoom acá, con lo que nos vamos a encontrar, primero que nada, es que la superficie de la pista es rugosa, ¿sí? Y el caucho, no tanto, también es rugoso. Entonces, acá se me generan resistencias. ¿Por qué? Porque el caucho va a ejercer una fuerza hacia allá, desplazándome, mejor dicho, el avión va a querer desplazarse, y yo acá me voy a encontrar con esto que me frena, ¿sí? Que es una fuerza que me tira hacia atrás, es la fuerza de rozamiento. Por darle un número, vamos a decir que la fuerza hacia adelante es de 10, la de rozamiento es de 0,5, entonces la resultante es de 9,5. ¿Sí? Entonces acá ya nuestro sistema empieza a perder eficiencia. Distinto sería si esto en vez de hacer asfalto, es pasto alto. Distinto sería inclusive si es pasto mojado, quizás bajaría de 9,5 a 7,5. Entonces nos encontramos con ya trabitas al momento del despegue. Entonces, si yo tengo más fricción, voy a requerir una pista más larga para alcanzar la misma velocidad para recién ahí poder despegar. ¿Sí? Entonces, lo primero que teníamos era la superficie, que es el rozamiento de la fuerza que se opone al movimiento. Si un neumático no rueda sobre una superficie seca, dura y lisa, parte de la fuerza que recibe será usada para vencer estas trabas. ¿Sí? Ese 0,5 que necesita vencer. Esta fuerza será distinta según se ruede sobre pasto seco y corto, es distinto de pasto alto y húmedo. ¿Sí? Hay tablas, digamos, de rozamiento. El rozamiento está representado por la letra griega mu, donde van a encontrar por ahí tablas que dicen, bueno, madera sobre asfalto, y te van a decir que tiene un coeficiente de 0,1. Y otro que va a ser chapa sobre pasto. Y van a tener otro que tiene 0,03. Y así eso ya está todo tabulado, pero nosotros no lo usamos, eso se lo dejo como dato técnico. Y después el otro es el agua, ¿no? O sea, no es lo mismo también meterme en barro, ¿no? Le ha pasado a cualquiera que por ahí maneja la autopista y se encuentra con esos charcos de agua, o te metiste en una zona media pantanosa. Por más fuerza que haga tu auto, si se pasó un límite, todo va a empezar a patinar, se va a quedar. ¿Sí? Entonces, el agua en la pista reduce la fricción del neumático, pero afecta su aceleración en la carrera de despegue o aterrizaje. Entonces, todo esto nos repercute en lo que es aceleración. Y esa aceleración nos repercute en distancia de pista necesaria para alcanzar la velocidad mínima para el despegue. El otro es el gradiente. Este aeropuerto lo deben conocer varios, ¿sí? Es el aeropuerto de Lukla, está ubicado en lo que es la zona del Himalaya para tener acceso al Monte Everest, que es donde llegan todos los escaladores. Y cuando la particularidad que tiene Lukla, por un lado, tiene la montaña. Después, por el otro lado, tenés el valle. Y Lukla, la pista, está ubicada de esta manera. Tiene una inclinación. Y la única manera de entrar es por el valle. Y tocar y frenar. Ahora, el slope que tiene Lukla es lo que permite, al momento del aterrizaje, como cualquier pendiente, frenarnos. Y al momento del despegue, ayudarnos a ganar velocidad. Van a ver muchas veces, cuando ustedes buscan información sobre un aeropuerto, sobre una pista, que les dice un slope de, vamos a decir, 12%, y otro que por ahí les dice slope de menos 2%.
¿sí? El slope puede ser, que es decir, la inclinación puede ser positiva como negativa. Ahora, esto hace referencia a la variación en cientos de pies de la pista. Ahí en el ejemplo que yo les puse, dice, hace referencia al cambio de altura de la pista en relación a su longitud. Se expresan porcentajes tanto positivos como negativos. Una lectura del tipo slope 3% indica que por cada 100 pies de pista, es decir, horizontal, la pista va a ascender 3 pies. ¿Sí? En este caso sería, por cada 100 pies de pista, va a ascender 12 pies, y por cada 100 pies de pista va a bajar 2 pies. Perdón, sí, digo bien, 2 pies. Los gradientes pueden mejorar o disminuir nuestra performance dependiendo de qué maniobra estemos realizando. Si yo quiero despegar de acá para allá, es decir, venciendo el slope negativo, claramente, a ver, se puede hacer físicamente, sí, pero es muy probable que quizás necesite el doble de esta distancia para poder alcanzar la velocidad necesaria para salir. Por eso, el slope positivo en el aterrizaje me sirve porque me está frenando. Y el slope negativo en el despegue me sirve porque me está acelerando. ¿Sí? Eso es el trueque también que hay en el slope. ¿Sí? Entonces los gradientes pueden mejorar o disminuir nuestra performance dependiendo de qué maniobra estemos realizando. Despegar con un gradiente positivo disminuirá nuestra aceleración y aumentará nuestra carrera de despegue. Y el que sigue ahora es el hidroplaneo. El hidroplaneo, estoy seguro que a más de uno nos ha pasado de estar manejando la autopista, yendo a 120, 110, y agarrar un charquito de agua y sentir que el auto hace, pum, el auto baila, se sacude. ¿Qué pasó? Nos metimos en el agua. El hidroplaneo es una condición, o sí, es un fenómeno, mejor dicho, más que una condición, que se da cuando se forma una película de agua fina entre la superficie sobre la cual nos estamos desplazando y el neumático. Ustedes notaron, o sea, hay una diferencia importante en los neumáticos de aviación y los de auto. Si ustedes miran el perfil de un neumático de aviación, van a ver que tiene 2, quizás 3 líneas, no más. Y si ustedes agarran y miran un perfil de un neumático de auto, van a ver que quizás tienen esas 1 o 2 líneas. Pero además de eso, tienen otras líneas que hacen esto. Y tienen otras que hacen esto. Es decir, tienen un dibujo completamente distinto. ¿Por qué? Porque el neumático de auto está pensado para pasar por distintos tipos de terreno, está pensado en la adherencia, está pensado en la comba que se le da a la alineación, y está pensado para evacuar agua. Pero lo que hace evacuar el agua son estas 2 líneas que van de punta a punta en el caucho. ¿Sí? Entonces han notado que, a ver, mientras más surco tenga, se le llama surco a la línea, es decir, mientras más profundidad también tenga ese surco, mayor cantidad mejor dicho, más volumen de agua va a poder desplazar y menos probabilidad vas a tener de entrar en hidroplaneo. El hidroplaneo es, tengo la superficie, tengo mi asfalto y tengo el caucho. ¿Sí? Ahí está, el caucho. Tengo la pista mojada, o mejor dicho, no toda, pero quizás con charquitos de agua, y el agua acá se mete. Si yo hago zoom en esto, el hidroplaneo va a ocurrir cuando el caucho quede por encima de la superficie y el agua simplemente se meta acá abajo. Acá yo perdí todo control direccional, toda efectividad de frenado del avión. Acá estoy entregadísimo, estoy regaladísimo, como quien dice. ¿Sí? Si a ustedes les pasa inclusive también manejando, van a pisar el freno y van a notar que el auto no hace absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo importante a fines de performance? ¿Qué nos interesa? Saber a qué velocidad esto puede ocurrir. ¿Sí? Y la velocidad a la cual se puede presentar el hidroplaneo depende fundamentalmente de la presión de inflado del neumático. Siempre van a encontrar que los neumáticos están inflados en el PSI.
Mismo cuando van a la estación de servicio, usted dice, no, ponele, ¿cuánto le pones? No, ponele 30, ponele 22. Lo que están poniendo son 22 PSI. PSI, pound square inch, libra por pulgada cuadrada. Y ahora, ¿cómo sé a qué velocidad se puede presentar esto? Van a ser la raíz cuadrada de la presión de inflado por 9. En un Cessna 172, en un Piper, aviones chicos, regulares, la presión de la rueda principal suele rondar los 35 libras. Vamos a hacer a efectos prácticos 36 PSI. ¿Sí? 36. Entonces, me queda 6 por 6, 36. 9 por 6 son 54. Es decir, perdón, esto me da en nudos. El resultado me da la velocidad mínima de hidroplaneo en nudos. Es decir, que si yo aproximo con mi Cherokee a 70 nudos y toco sobre una pista mojada, hasta que yo no desacelere y esté por debajo de 54 nudos, mi avión va a estar en riesgo de entrar en hidroplaneo. ¿Sí? Esto lo pueden aplicar tranquilamente en su auto. ¿Cuánto es la presión de inflado estándar de un auto? ¿Cuánto le ponen? 28 PSI más o menos. Hacen la raíz cuadrada de 28, lo multiplican por 9, les va a dar en nudos, para pasarlo a kilómetros por hora por 1.8, le va a dar más o menos la velocidad en kilómetros por hora mínima a la cual su auto podría entrar en hidroplaneo. ¿Sí? Bien, ahora, despegue y aterrizaje. A ver. Ustedes sabrán que para que la magia ocurra, el avión tiene que sustentar. Entonces ya les vine diciendo, les vine repitiendo, quizás hasta el cansancio, que la sustentación va a depender directamente del peso, ¿no? Porque tengo el cuadrado por la superficie alar por el CD. Al momento de un despegue, ¿sí? El único parámetro sobre el cual el piloto realmente tiene una injerencia considerable es la velocidad. ¿Sí? Superficie alar, sí, puedo poner un poquito de flap, aumento en cierto porcentaje de mi superficie, en un 2, en un 3%, pero no voy a modificar nada. Densidad, no soy Dios, no soy Thor, no soy nadie que tenga el poder de aumentar y disminuir la temperatura para modificar a gusto mi densidad. Y el CL, que es el ángulo de ataque, mientras el avión está en el piso, el CL va a ser constante, y no lo voy a poder modificar. Entonces, lo único que puedo toquetear es la velocidad. Mientras más pesado sea mi avión, mayor velocidad voy a necesitar para vencer este peso. Y mientras más velocidad necesite, mayor distancia de pista voy a requerir. Ocurre lo mismo para el aterrizaje. ¿Qué pasa? Yo vengo aproximando. Tengo que mantener una velocidad mínima para que esto matemáticamente se cumpla. Porque si yo vuelo por debajo de eso, el peso me gana y mi avión está en un descenso. Ojo que no es una pérdida. El descenso no es la pérdida ya es la incapacidad total de volar. Tengo que mantener una velocidad mínima para que el avión se mantenga recto y nivelado. Ahora, ¿por qué está afectado tanto el despegue como el aterrizaje? El primer parámetro va a ser el peso, como ya habrán visto. Otro parámetro que, bueno, es por qué despegamos siempre en contraviento. Y porque el viento ya nos da un poquito de velocidad extra sobre las alas. Despegar con el viento en contra nos va a permitir, por decir, vamos a hablar en kilómetros por hora, ¿no? Si la velocidad de rotación aerodinámica es de 100 kilómetros por hora y yo tengo una componente de viento de 20, mi velocidad de tierra va a ser de 80 kilómetros por hora. Si voy a 80 kilómetros por hora, recorrí inclusive menos pistas. Por eso siempre se despega en contra del viento. Entonces, esto es lo que nos afecta a los despegues y los aterrizajes. Presión y temperatura. A ver, yo les expliqué el famoso triángulo amoroso que tenemos. Tanto la presión y la temperatura van a influir en la densidad y nos van a estar modificando. El gradiente de la pista no es lo mismo despegar hacia arriba que aterrizar hacia abajo y viceversa. Y la superficie, la mismísima fuerza de rozamiento que nos va a frenar. ¿Sí? Ahora, vamos al caso del despegue. Esto quizás, vamos a verlo ya, vamos a imaginar una pista, ahí, y tenemos nuestro avión. Entonces vamos a analizar el caso
donde no requerimos una pista con criterio balanceado. Nuestro avión tiene un peso de, vamos a decir, 2000 libras. ¿No? A ver, lo primero que va a llegar, nuestro avión va a acelerar, vamos a ponerla acá, a VLOF. VLOF es velocidad lift-off. Es decir, cuando las ruedas del avión se despegan del piso. Un poquito más acá adelante vamos a tener a VI, que es la mejor tasa de ascenso. En los aviones comerciales con criterio de pista balanceada, antes de VLOF van a tener lo que es la famosa V1, que es la velocidad de decisión, de si aborto o si sigo con el despegue. ¿Qué más les iba a decir? Esto, lo que termina alterando estas distancias y demás, va a ser sobre todo la componente de viento frontal que yo esté teniendo en el momento del despegue, ¿no? Entonces ustedes se van a encontrar con tablas para calcular la componente de viento que los va a ayudar a aterrizar o a despegar. Y son tablas de este tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, como me salió medio. ¿Dónde? Van a tener después ahí, ahí y ahí. Acá van a tener 0 grados, acá van a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y me faltó uno. 80. Bueno, acá debería sumar uno más, inclusive hasta los 90 grados. Y acá van a tener valores de intensidad. 10, 20, 30. Lo mismo acá. 10, 20 y 30. Entonces, supongamos que ustedes están en un aeropuerto donde la pista es 0422 y el viento está soplando del, vamos a decir, no sé, del 360 a 15 nudos. ¿Qué van a hacer ustedes? Obviamente van a despegar por la cabecera 04. Van a tener un poquito de viento cruzado. ¿Cuánto? De tener tanto cruzado y tanto de frente. ¿Cómo se calcula eso? Con estas tablas, con estos gráficos. Lo primero que tienen que establecer es la diferencia de grados que hay entre su dirección de despegue y la dirección del viento. En este caso sería de 40 grados. Estamos despegando por la pista 04, el viento viene del 360. Entonces nos ubicamos sobre la referencia de 40 grados. Y ahora buscamos la intensidad. 15 nudos. 30, 25, 15, aproximadamente por acá, mitad de camino. Y ahora lo que hacen es una proyección. Acá y acá. Entonces, por un lado van a tener la componente de crosswind, viento cruzado, y por el otro la componente de headwind, viento de frente. Acá vamos a decir que me está dando un valor de 12 y acá me está dando un valor de 8. Entonces ustedes ya saben que para el momento del despegue, sobre sus alas van a tener 8 nudos a favor. ¿Sí? Bueno, después también siguiendo un poquito de lo que es, creo que yo le dije el triángulo este amoroso que teníamos, la temperatura también nos va a modificar la densidad y va a ser la potencia que entrega el motor. O sea, acuérdense que el motor sin oxígeno no funciona. Si hay menos densidad, hay menos oxígeno entrando al combustible y por consiguiente menos potencia voy a desarrollar. ¿Sí? Perdón, me olvidé de comentarles. La velocidad de despegue, es decir, esa V liftoff, la V liftoff, es el promedio de 1.05 y 1.25 de la velocidad de pérdida. ¿Y por qué siempre es más que la velocidad de pérdida? Para asegurarte que cuando vos salís, no te vayas a caer. A ver, si tu manual te dice que con el avión rotes a 60 y hagas un ascenso a 62, es muy probable que con 55 nudos o con 50 vos ya puedas salir. Pero ¿qué pasa? Vas a salir ahí colgadísimo en la pérdida. Entonces el fabricante te dice, mira, salí con esta velocidad que yo te aseguro que no te va a pasar nada. ¿Sí?
Ahora, performance del aterrizaje. Volvemos de nuevo a lo mismo. La velocidad de aterrizaje depende en gran parte del peso de la aeronave, ¿sí? Suele ser un valor de la velocidad de pérdida y es aquella que asegura un control positivo en los comandos y buena maniobrabilidad en caso de querer realizar un modo round. La velocidad de referencia, el VREF, que se suele usar, suele ser 1.3 de la velocidad de pérdida, es decir, la velocidad de pérdida más un 30%. Esa es con la que se suele aproximar. Volvemos de nuevo al viento, ¿sí? El viento condiciona en gran parte la distancia total de aterrizaje, ya que reduce o aumenta nuestra velocidad en tierra, independientemente de la indicada. Ahora, atento con esto, porque en aeronáutica tenemos un avioncito con mucha mala fama, que es el Tomahawk. El Tomahawk, ¿sí? Dicen que se ha matado mucha gente, sí, efectivamente, es verdad, que es traicionero, que es peligroso. A mi criterio, el Tomahawk es uno de los mejores entrenadores que hay, porque es un avión que te va a permitir volar como realmente el manual lo dice y vas a aprender a respetar y vas a aprender a conocer que los errores en la aeronáutica se pagan, ¿sí? Acuérdense, gente, los manuales en aeronáutica están escritos con sangre, ¿sí? Un día alguien salió a probar y dijo, bueno, a ver, vamos a ver 60, uy, se cayó, listo, se mató. A ver, vamos con 65, uy, entró en pérdida de alta, se cayó también. Bueno, 62,5 es la que va. Probaron 62,5, listo, entonces ahí, no se joden. Y siempre te dicen con el toma, aproxima al 80, aproxima a los 75, 80. Y quizás la velocidad de aproximación por manual es de 70 nudos, 67 nudos. Ustedes están entrando a una velocidad mucho más alta. Y se acuerdan que yo al principio de la clase les hablé de algo que era la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ese pequeño cambio en la velocidad va a repercutir en la energía cinética con la que el avión va a tocar pista. Va a entrar el avión mucho más rápido y va a requerir muchísima más pista para frenar. Sí, quizás si están aterrizando en un aeroclub o en una pista normal, no es ningún problema. El tema es si ustedes están operando en una pista corta, ¿sí? O están operando con carga pesada. Entonces ahí no se puede, no pueden estar, digamos, no tienen tanta cintura. Entonces ahí recae en decir, bueno, entro a la tabla, tengo tanta temperatura, tanto peso, tanta velocidad, esto es lo que voy a necesitar para aterrizar. Así que ahora lo vamos a ver el tema de la utilización de las tablas. Pero les hago hincapié en esto porque un exceso en la velocidad de aproximación termina siendo perjudicial. Y ya la velocidad de aproximación está pensada para darte un buen apoyo, como quien dice, para aproximar, viste, vos tranquilo, estable. A ver, si estás aproximando con viento turbulento, cuando tenés windshield, cuando tenés cambios drásticos en la velocidad, en la dirección, sí, a ver, sumale 5 nudos más, 10 nudos más, pero ojo siempre presente, teniendo en cuenta que tenés una pista suficiente ahí adelante como para poder frenar. Y bueno, al momento de aterrizar, algo que les recomiendo es que dejen que el avión se frene solo, ¿sí? El propio peso, la propia energía cinética se va a empezar a disipar y es algo que se llama frenado aerodinámico. No sé si les han notado ustedes alguna vez, aterrizan, esperen que el avión baje un poco la velocidad, no lo hagan inmediatamente porque van a salir de nuevo al aire, y es levantarle la nariz. ¿Sí? Ustedes al levantar la nariz del avión a baja velocidad, es como cuando sacan la mano por la ventana del auto que van rápido. Le están mostrando al viento algo para frenarlos. ¿Sí? Entonces lo sacan y eventualmente van a reducir su velocidad hasta que ya el efecto en el timón va a ser insuficiente para mantener la nariz arriba y van a tocar. Eso se llama frenado aerodinámico. Lo suelen preguntar en los exámenes de piloto comercial y si van a validar el ATP también. Y se hace entre el 60 y el 70% de la velocidad de aterrizaje. Yo por eso le puse el 65, es el promedio, ¿sí? Es la mitad. Bueno. Ahora, velocidades y performance. Lo que viene a continuación es una lista de las velocidades que pueden llegar a utilizar y encontrarse en los manuales. Yo les resalté las que yo considero que son las más importantes. ¿Sí? No estoy diciendo que sean todas, pero son las que más se usan. Entonces, por un lado tenemos la IAS, que es la velocidad indicada, digamos la que lee el avión, es la velocidad del aire sobre el avión. Después tenemos la TAS, que la TAS es la True Airspeed, que es la velocidad de la corriente libre. Y acá quiero hacer un primer parámetro. Nosotros tenemos el avión,
Acá en el instrumento van a leer jazz. Y la corriente libre está unos 5 o 10 metros más adelante. Esto va a ser TAS. Acá cuando el aire llegue, va a copiar va a copiar la forma del avión y demás, entonces los parámetros de presión y velocidad se van a ver modificados. Ahora, ¿vieron que la TAS siempre es mayor que la jazz? Bueno, sale de una razón, sale de un cálculo. Yo sé que por ahí está dando vuelta, hay una forma fácil matemáticamente de hacerlo, además que es bastante precisa, la verdad la desconozco, pero yo por la formación que tengo y por las mañas de querer ser todo puntilloso, siempre calculo la TAS como se debe. Porque la TAS es una variación, o sea, nace de una variación entre la densidad del nivel del mar y donde el avión está volando. Ahora, presten atención a esto y síganme. Para calcular la TAS, van a ser la IAS, lo que lee su instrumento, dividido la raíz cuadrada de sigma. Ahora, ¿qué es sigma? Sigma es la relación que existe entre la densidad a nivel del mar sobre la densidad, la densidad de altitud sobre la densidad a nivel del mar. Es al revés. Es decir, la densidad que está logrando sobre la de nivel del mar. Vieron que yo también al principio les dije que está la tabla ISA, la tabla estándar. La tabla de atmósfera estándar contempla todos estos valores y según la altitud a la cual ustedes están volando les dicen cuánto va a ser la presión, cuánto va a ser la temperatura, cuánto va a ser la densidad, cuánto va a ser la viscosidad cinemática, cuánto va a ser el número de Reynolds, cuánto va a ser la velocidad de sonido. Entonces, de ahí ustedes sacan esa información. Entonces, por decir un número, esto les va a dar que a la altura a la cual ustedes están volando es esto, la densidad estándar es 1.2,25, y esto les va a dar un número, estoy haciendo al azar, de 0,89. Entonces eso es sigma. Ustedes después hacen la raíz de 0,89 y les va a dar, no sé, un valor de 0,71, por decir un número. Y ustedes acá arriba tienen 100 de la IAS. Si ustedes hacen esta división, les va a dar que su TAS es quizás de 113 nudos. La TAS, es decir, la velocidad del aire que está acá adelante sin haber sido perturbada por el cuerpo, siempre es mayor que la IAS. Siempre. Y ahora, para ustedes calcular su ground speed, para saber qué velocidad están llevando con referencia al piso, le van a sumar a la TAS que calcularon la componente de viento frontal, es decir, la que los frena, o de cola, la que los empuja. Así se calcula la ground speed, con la TAS, no con la IAS. ¿Sí? Vamos a ser más puntillosos. Después tenemos la CAS, que es la velocidad calibrada, corregida por error de posición de instrumento. Acuérdense que las tomas estáticas, cuando se diseña el avión, se estudia dónde colocarlas, pero siempre tienen un porcentaje de error. Después tienen la EAS, que es la CAS corregida por temperatura. Habrán notado que en los velocímetros del avión hay una escala que permite modificar la temperatura, entonces te lo mueve y te lo corre un poquito. ¿Y por qué es la temperatura? Porque la temperatura impacta directamente sobre lo que es la densidad. Acá no sé qué toque, perdón. Ahora, BSO es la velocidad de pérdida sin potencia en configuración de aterrizaje. Esto es decir, vengo con los flaps que me recomienda el fabricante, el tren abajo, si es que aplicara, y sin potencia. Esta la tienen que conocer porque es la velocidad en la cual ustedes se van a caer. BS1 es la velocidad de pérdida sin potencia en una configuración específica. Quizás tren arriba, quizás sin flap, también esto es, me remito al fabricante. BI. BI es la mejor tasa de ascenso, es decir, la que me va a dar, la que me va a permitir subir más rápido en el menor tiempo posible. Y ya que estamos, se los nombro, viene ahí de la mano de BX. Ahora, BI y BX. Yo llegué con mi avión al punto de rotación, ¿no? Esto va a ser BI. Recuerden que BI es prácticamente LD, porque es la velocidad de menor resistencia. ¿Sí? Esto va a ser BI.
Y esto me va a permitir subir a, no sé, vamos a decir, 700 pies por minuto. Y en el plano horizontal quizás recorra, no sé, 500 metros. Estoy tirando esa data, ¿no? Después tengo dx, que es el mejor ángulo. Es la que me va a permitir llegar más alto en la menor distancia recorrida. Vamos, dx. Entonces, ¿en qué momento yo uso dx? Cuando quiero ganar la altitud, o mejor dicho, cuando quiero evitar llevarme algo puesto, ¿no? Un despegue en campo corto, tengo edificios al final y demás. La tasa de ascenso, ¿se acuerdan que yo les hablé de la curva, mejor dicho, sí, de la curva de potencia? Esto es LD. Cuando ustedes operan por debajo de LD, van a estar siempre con una tasa menor de ascenso. Entonces esto quizás le va a dar 600 pies por minuto. Independientemente del ángulo, ¿sí? Acuérdense por favor del gráfico de potencia necesaria y potencia disponible, donde la mayor tasa de ascenso yo la encontraba cuando operaba en LD. Si yo opero en BX, es decir que estoy operando por acá, es decir que mi tasa de ascenso es menor, ¿sí? Ojo con eso. Pero esa es la diferencia entre BI y BX. BLE, la de pérdida para vuelo con el tren extendido. BLO, la máxima para extender el tren. BFE, la máxima para extender flaps según posición. Si tengo 3 puntos de flap, voy a tener 3 BFE. Esto suele aplicar más que nada en aviones de gran porte. BA, la velocidad de maniobra. Esta es una velocidad importantísima que no muchos pilotos la tienen presente, que es a la cual ustedes tienen que disminuir cuando atraviesan por aire turbulento. Y eso viene dado por, digamos, la resistencia estructural del avión. Tiene que ver con lo que es el factor de carga también y cómo el avión se comporta ante diferentes ráfagas. Igual eso es material para otra charla porque si no también nos vamos un poquito del foco. Después tenemos perdón, y antes les quiero aclarar eso. La velocidad de maniobra disminuye con el peso, ¿sí? Eso tenganlo presente. Mientras más liviano está su avión, más baja va a ser su velocidad de maniobra. Después tengo BNO, que es la velocidad máxima operativa sin riesgo de daño estructural. BNE, la máxima permisible, ¿sí? Que esa es la que no debe ser excedida. Ahora, vamos a la frutilla del postre, o el postre de la frutilla, como más le guste. Es el uso de las tablas. Primero es la interpolación, ¿sí? Vieron la interpolación que yo al principio de la charla les había dibujado, la atmósfera, y les decía, ¿qué pasa si yo quiero saber a 1500 pies? Es decir, que yo estaba averiguando un dato que no tenía en base a datos que sí tenía, ¿sí? Eso es interpolar. Por lo general, las tablas suelen ser lineales, y si no lo son, para la interpolación te lo aclara, te dice cómo tenés que operar. Ahora igual vamos a ver los ejemplos que los tengo preparados. Entonces, la información presentada en las tablas puede no coincidir con nuestras operaciones, con nuestras condiciones, y debemos encontrar el dato que corresponde. Esto se logra mediante la interpolación, es decir, obtener el resultado no tabulado entre los que sí están. Podemos utilizar como referencia más restrictiva el valor superior a nuestras condiciones para asegurarnos que cumplimos con la performance pedida. Pero esto no es posible si ya estamos operando dentro del límite de nuestro avión. ¿Qué quiere decir ese último punto? Ustedes van a entrar a su tabla de performance y, no sé, van a encontrar que la carrera de despegue con 3.800 libras para 40 grados es de 1000 pies. Y ustedes miran el termómetro y dice hace 30. Bueno, ¿y cuánto tiene la pista? 1200. Ah, bueno, negro, si estuviéramos inclusive, tenemos todavía 10 grados para estar jugando. O sea, salimos o salimos, ¿entendés? No hay mucha vuelta que darle. Pero sí cambia cuando ya están medios jugaditos quizás con la distancia y todo eso. Ahora, acá tengo, no se esperen que corro esto, los ejemplos armados. Entonces, les pido averiguar la distancia de despegue para una presión de altitud de 1500 pies con una temperatura de 15 grados. Y se van a encontrar con una tabla de este tipo. Por un lado tenemos el peso del avión, estas son las velocidades, el lift-off y a un obstáculo de 50 pies, y la querida presión de altitud. Siempre es presión de altitud, nunca altitud. Acá arriba tenemos la corrección para lo que es la densidad de altitud, que es la presión de altitud por temperatura no estándar.
Y acá tenemos el ground roll, que sería el take off run, y el total hasta liberar un obstáculo de 50 pies. Entonces tenemos el nivel del mar, 1000, 2000, 3000, 4000 y así sucesivamente. Y fíjense que a mí me está pidiendo para 1500 pies un dato que no tengo para una temperatura que tampoco tengo, porque tengo 20 y tengo 10. Entonces, me ubico ahí. Voy a tomar los valores que voy a utilizar, por ejemplo, a 10 grados para 1000 pies y a 10 grados para 2000 pies. Y después voy a tomar los valores que voy a usar para 20 grados a 1000 pies y para 20 grados a 2000 pies. Y eso voy a hacer una simple cuenta matemática. Se las voy a mostrar ahora. No sé si quizás alguno por ahí después va a poder activar el micrófono para asistirme con las cuentas. Yo tengo, por ejemplo, los 1000 pies y los 2000. Y tengo a 10 grados y tengo a 20. Me dice que para los 1000 pies, a 10 grados, voy a requerir 1320 pies y 1445 para los 2000. Lo que yo necesito saber ahora es cuántos pies extras necesito por cada incremento en pista. Entonces tengo que sacar una razón. Voy a hacer 1445 menos 1320. ¿Sí? No sé si alguno puede activar el micrófono y me dice cuánto me da esta cuenta. Yo, de mientras tanto, le voy armando acá el otro, que es 1420 y 1555. ¿Alguien pudo hacer esa cuentita? 125. Bien. 125, gracias, Karen. Entonces, esto quiere decir que por 1000 pies de aumento en altitud, manteniendo la misma temperatura, aumenté 125 pies. Entonces, simplemente lo que hago es dividirlo por, vamos a trabajar con un número un poquito más alto, por 100, porque si lo divido por 1000 me va a dar por cada pie que aumente. Perdón, por 100. Entonces esto me da, corro 1, 2 lugares la coma, me da que son 1,25 pies por cada 100 pies en altitud. ¿Bien? Y ahora interpolo, perdón, a mí me dijeron que estaba a 1500. Entonces, voy a hacer los 500 pies por 1,25, ¿sí? Que es la razón. Si cada 100 pies aumento esto, ¿cuánto debe aumentar cada 500? ¿Se entiende? Esto me da, tengo que sumarlo en cuarto. Me da 250, 125, 625 puede ser. 6,25 da el aumento. A ver, esperen que. Vamos acá en la matemática. 625. 625, sí. Perdón, quería ver cómo activar los micrófonos. No, Por eso me está bien. 625. Esto sería. Sí, 6,25, está bien. Esperen que acá me parece que dice desastre. Un segundito, ¿no? Esperen que no les quiero meter zarazo. Entonces, tengo 1, 4, 4, 5. Bien, dividido 100, 1,25 está bien, por 500, 6,25. Está bien, por cada 100 pies, aumento, no, acá hay algo que no me está cerrando, esperen un segundito. No, acá esperen que no me está cerrando. Claro, no es por 100. A ver, es por 10, porque yo estoy haciendo bloques de una unidad. Un momentito, por favor, Esperen que ahora los retomo. Son 1, 2, 5.
12.5, está bien, y yo estoy a 500. Claro, es por 5, ahí está, son 62,5. Ahí está. Ahora sí, es que no, pará, acá no me está cerrando. Perdón, gente. Yo establezco acá la diferencia en unidades, ¿sí? Desde el 1 hasta el 2 voy a tener punto 1, punto 2, punto 3 y así sucesivamente. Entonces, esos 125 yo lo divido, esperen porque no quiero volver a equivocarme, esos 125 yo lo divido por 10, porque son la cantidad de decimales que tengo entre unidad y unidad. Lo divido por 10, y esto no lo multiplico por 500, lo multiplico por 5. Entonces ahí sí me da 62,5. Quiere decir que por cada 100 pies de aumento de pista, yo voy a incrementar 1,25. Y es decir, que cada 500 voy a aumentar 62,5. Entonces, yo parto desde los 1000, que son 1320, y a esto le agrego los 62,5. Voy a hacer exactamente lo mismo para los valores de 20 a 1000 y a 2000 pies. Voy a buscar la resta, que acá voy a tener 135, voy a tener 135 pies de diferencia acá. Son 135 pies de diferencia. Esto lo voy a dividir por 10 y me va a dar que cada 100 pies voy a tener un incremento de 13,5 pies. Entonces eso lo voy a multiplicar por 5, porque yo estoy llegando a los 1500 pies. Me va a dar la mitad. Entonces eso me da, son 13,5 por 5 son 67,5. Esos 67,5 yo se los sumo a los 1420. Me da 1487,5. Bien, entonces, acá me sumaba 62, me queda 1382,5. Ahí está, 1382,5. Entonces, yo ya tengo cuánto voy a requerir a 1500 pies para estas dos temperaturas. Pero yo ahora necesito saber la mitad de estos. Entonces, en este caso, porque es la mitad, es la sumatoria algebraica, dividido 2, o la resta entre este y este, dividido el espaciamiento térmico, son los 10 grados, multiplicado por 5, que son los 15 grados que me piden, se lo sumo a este, y me da el total que requeriría para despegar a 1500 pies con 15 grados. Entonces, hallamos los valores para 10 y 20, para 1000 y 2000, realizamos la diferencia entre ambos y lo dividimos por 10, eso, fíjense que no estoy leyendo la presentación, por eso me mandé el moco acá. Así obtenemos cuánto aumenta por cada 1 grado y por cada 100 pies. Multiplicamos por el factor decimal según sea nuestra condición, en este caso sería 5. Si yo les pedía para 17 grados, iban a multiplicar acá por 7, y si les decía 1300, acá iban a multiplicar por 3, y se lo suman al menor de los valores tabulados. A ver, se lo pueden restar también. Esto va a depender mucho de por ahí cómo ustedes llevan digamos, la matemática ustedes y cómo se están manejando. Yo para reducir error siempre prefiero sumarle al más chico, porque si no, viste, por ahí medio en el apuro te podés equivocar. Entonces nos da que vamos a requerir 1435 pies a 1500 pies y 15 grados Celsius. Esa va a ser la distancia total de pista que vamos a requerir. Ahora, ¿cómo es el tema de los gráficos? ¿Sí? El famoso miedo que todos le tienen. Esperen que voy a correr esto para acá porque si no, no puedo ver. A ver, ahí. Vamos a bajarlo. Me dice, temperatura 15 grados, presión de altitud 2000, peso 2500 libras y el viento de frente son 5 nudos. Ahora, van a encontrarse ustedes con muchas gráficas de y estas gráficas van a estar armadas según una condición. En este caso va a ser con un despegue de 25 grados de flap,
full RPM y full acelerador en una superficie pavimentada y seca. Ahora, no se asusten cuando vean todo esto porque por lo general siempre viene algo de ejemplo, algo con que seguir. Y antes que nada quiero que presten atención que hay unas líneas que son medias gruesas, ¿sí? Resaltan de las demás. Esas son líneas de referencia. Entonces, siempre se entra por temperatura. En este caso van a ser los 15 grados. Vamos a entrar por los 15 grados y vamos a ir a cortar los 2000 de altitud de presión. De la altitud de presión nos vamos a trasladar hasta esta línea de referencia, donde ven que tienen estas líneas que bajan y que tienen cierto ángulo. Ustedes cuando se trasladan lo tienen que respetar. Nos vamos a trasladar hasta intersectarnos con las 2500 libras, ¿sí? Ahora nos vamos a trasladar hasta otra línea de referencia, porque acá ya terminamos, no tenemos nada más que hacer. Llegamos a la del viento. El viento me dice que son 5 nudos de headwind component. Fíjense en que arriba, línea punteada, tailwind, abajo, headwind. Entonces yo me voy a desplazar hacia abajo. Me desplazo hacia abajo y ahora me desplazo hacia el valor de despegue. Son aproximadamente 725 pies que voy a necesitar con estas condiciones para despegar. Les vuelvo a repetir, no, todas las tablas por lo general siempre tienen un ejemplo. Entonces lo único que tienen que hacer es seguir el ejemplo que tienen arriba. Y siempre tengan cuidado con establecer acá la división de factores, no se lleguen a confundir. Acá en este caso creo que cada 2 cuadraditos te representan 2 grados de temperatura, ¿sí? Entonces van a tener que hilar fino con eso. Ahora, esto que aparece acá se los van a preguntar en los exámenes para comercial, para privado, inclusive te lo preguntan para instructor y todo. Que es, según una tabla de perfil de ascenso, te suelen pedir que les digas el tiempo que vas a tardar, el combustible que vas a gastar y la distancia que vas a recorrer. Entonces, nuestras condiciones son esas, son 2000 pies de elevación, siempre acuérdense de elevación, digo bien, temperatura 25 grados y altitud crucero 1000 pies, 10.000 pies. Y la tabla es de este tipo. Entonces, vamos a buscar, se lo voy a hacer acá primero, así. Vamos a verlo acá. Esto también es pura y exclusiva matemática, donde este avión está ubicado en sea level, es decir, al nivel del mar. Me pregunta cuánto va a tardar, el ejemplo que yo les hice es solo con el tiempo, hasta llegar a los 10.000 pies. Pero me dice que el avión ya tiene una altitud inicial de 2.000 pies. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es calcular cuánto voy a tardar desde el nivel del mar hasta acá arriba y desde acá hasta acá. Y la diferencia entre todo esto menos esto me va a dar esto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia real que yo voy a tener que recorrer. Entonces, fíjense. Busco cuánto voy a tardar en llegar hasta 2000 pies. 2 minutos. Busco cuánto voy a tardar en llegar hasta 10.000 pies. 18 minutos. Y después pasan a la parte superior de la tabla que les dan notas. Le dicen agregar 12 libras de combustible para la puesta en marcha, rodaje y despegue. Incrementar tiempo, combustible y distancia un 10% por cada 10 grados encima de la temperatura estándar. Y en este caso te dice que las distancias son en base a la condición de 0 viento. Yo acá estoy calculando el tiempo. Entonces me mete ya el factor temperatura. La temperatura estándar a 2000 pies son 11 grados. A mí me está dando que son 25. Es decir que tengo una diferencia de 14 grados. Y fíjense que acá les dice 10 grados, 10% por cada 10 grados. Es decir, un 1% por cada 1 grado. Entonces sería incrementar 14%. Hago la diferencia. 18 menos 2 me da 16. 16 por 1.14, que sería incrementar en 14%, me da que voy a tardar 18 minutos con 24
perdón, 6 por 4, 6 por 2, 12 con 12 segundos, 18 minutos con 12 segundos, en llegar desde 2000 pies hasta los 10.000. ¿Sí? Ahora sí te lo dejo todo a vos, Karen. Alguna persona que modere, si tiene preguntas. Esperen que saco esto. Dejo de compartir porque si no, no me veo. Ahí está. Bueno, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, tiene que mantener apretada la barra. Por eso puede... No sé si en el chat también escribieron, Karen, la verdad que no tengo ni idea. Te los paso hasta donde... Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, agradecerte nuevamente, Brian. La verdad que Bien, estuvo excelente la charla. buenísimo. No sé si alguno quiere agregar algo. Están todos no sé si puedes ver el chat. A ver, sí, creo que sí. A ver, espérate. Sí, creo que estoy viendo. Ahí está. Bárbaro. Les voy a dejar, gente, ¿cómo es que se llama? Le dejo el contacto mío, yo tengo armado ejercicios para esto. Y algo en lo que le quiero hacer hincapié. La aeronáutica hoy en día, Argentina, o todo lo que son la formación de pilotos y demás, nadie le da bola a esto, ¿entienden? Ustedes salen a volar y dicen, ah, el día está lindo, y bueno, me voy con mis 4 pasajeros y me lleno de combustible, y capaz salís pasado del peso máximo de despegue, y quizás estás esperando una pista corta y quizás te puedes comer el hambre que está al final. Entonces es un poco de cultura y de conciencia de decir, bueno, me empiezo a meter un poquito más en la performance de mi avión, en el día a día de cada vuelo que voy a hacer. Entonces, yo los invito a que ustedes se autosuperen, digamos, cada día más con esto. No, digamos, no den las cosas por sentado que el avión va a salir. Conózcanlo, entiendan el porqué. Eso la verdad me parece súper importante. Y yo como instructor por ahí lo noto bastante, digamos. Hay falencias por ahí de pilotos que ya están en etapas avanzadas y desconocen ciertos criterios que, si por ejemplo vamos a nombrar Estados Unidos, Europa, que son, vamos a decir, los lugares a los cuales se apunta todo, es inadmisible que no lo sepan. Entonces, yo les digo, hagan horas culo, que es sentarse y leer, y leer, y leer, y leer, porque allá arriba, chicos, no tenemos una banquina donde parar y preguntar. Tengan mucha conciencia con eso. Bueno, en fin, les decía, yo tengo ejercicios armados de esto con tablas y demás, o sea, si ustedes quieren, mi nombre es Brian Décima, yo les dejo mi correo, yo se los paso. A ver, no hay una puntuación para esto, para hacerlo. Perdón, @gmail.com. Digamos, no se lo voy a estar corrigiendo, no se lo voy a estar persiguiendo ni calificando, simplemente estoy para ayudarlos, para que despejen sus dudas y demás. Que, bueno, estoy ahí etiquetado en la publicación de Instagram de la página de las chicas. Y bueno, o sea, supérense en día a día. O sea, y si tienen dudas con algo, pregunten, pregunten y sigan preguntando y hasta que saquen en el jugo a sus instructores, saquen en el jugo a libros, todo. Porque yo, a ver, cuando están allá arriba, a mí me ha pasado también cuando los mapas queman, ahí no vas a tener a quién preguntarle y sos vos solo contra toda la situación y tenés que poner pecho. Es así. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, les respondo con todo gusto. Creo que quedó bastante claro según los comentarios. Y bueno, cualquier cosa, tienen tu mail y tu Instagram, que bueno, como decía, está etiquetado en el taller de hoy, que subimos ayer. Y bueno, nuevamente gracias, Brian. A mí me encanta siempre, estoy en tus charlas, así que una más. Gracias a todos. Bueno, nada, que terminen bien, gente. No sé si buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén mirando. Y nada, aprender siempre. Cualquier cosita, me contactan. Muchas gracias. Saludos a Bueno, todos. dale, saludos, gente, que sigan bien. Chao, chao.